El programa La Noche y Noticias RCN conocieron en exclusiva el más reciente reporte sobre los procesos de extinción de dominio contra lujosos y millonarios bienes de las FARC que están avaluados en más de 100.000 millones de pesos colombianos, unos 35 millones de dólares, producto de sus múltiples actividades criminales. Precisamente, los frentes primero y séptimo, que estarían en disidencia frente al proceso de paz, son los que mayor riqueza acumulan según la Fiscalía General. En el set de noticias de RCN se encuentra nuestro periodista Felipe Quintero con toda la información. Felipe, buenas noches. Jason, buenas noches. En exclusiva Noticias RCN, el programa La Noche de NTN 24 revelan el último informe realizado por la Fiscalía sobre propiedades de las FARC en procesos de extinción de dominio de la Fiscalía, es decir, el dinero de esta organización terrorista que está en trámite de ser recuperado por el Estado. A la fecha, el organismo investigador tiene identificados 1.311 bienes como casas, fincas, apartamentos y sociedades en poder de miembros activos de esa guerrilla y de terceros que están evaluados en 138.000 millones de pesos. El Frente Primero y la columna Teófilo Forero, así como la columna Daniel Arenas, son las estructuras que mayor dinero y mayor bienes les ha encontrado la Fiscalía en este momento y los cuales están en poder de los jueces de la República. En el informe presentado al fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo, la Dirección de Extinción de Dominio revela que existen 1.311 bienes en procesos ante los jueces que deben determinar si pasan a ser parte del Estado para que se pueda disponer de ellos. Según el organismo, están evaluados en 138.000 millones de pesos. Académicos como Jorge Restrepo, director del CERAC, aseguran que es una cifra baja comparada con las rentas de esa guerrilla. Mire, es un monto muy escaso. Hay que tener en cuenta que este es un inventario completo de lo que tiene la Fiscalía General de la Nación y que puede llegar a lograr extinguir de bienes de las FARC. Y es un monto ínfimo. Solamente compárelo usted con lo que se ha logrado incautar este año en 2 operaciones a el clan que antes llamábamos Úsuga, el clan del Golfo. Ese es un monto que es 5 veces este que revela hoy la Fiscalía. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Son pobres las FARC? ¿No hemos logrado incautarles lo que ellas tienen en materia de bienes? Dijo que todo el Estado colombiano tiene que enfilar sus baterías para buscar dinero de esta guerrilla en el mundo. Habrá que ver cómo el proceso de paz logra devolverle esos bienes, restituirlos a sus verdaderos propietarios y cómo se logra incautar algo más para poder reparar a las víctimas de esta guerrilla. Por otra parte, el experto constitucionalista Juan Manuel Charri manifestó que estos dineros deben ser incluidos en el plan de reparación a las víctimas una vez se llegue a un acuerdo en La Habana. Pues se trata de un punto muy importante porque la justicia transicional implica la reparación a las víctimas, no solo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista económico. Y tiene que haber una entrega de recursos financieros para reparar a las víctimas. Y si se piensa que las FARC han tenido participación en negocios de narcotráfico por muchos años, negocios que implican sumas muy altas de dinero, pues debe existir los recursos ilícitos, por cierto, que deberían ser confiscados y destinados a la reparación de las víctimas. Igualmente precisó que esa guerrilla puede tener bienes superiores a 100.000 millones de pesos. Yo no creo que la guerrilla de las FARC sea una guerrilla pobre si ha participado en negocios de narcotráfico durante tantos años en Colombia, con cifras que dan de 60.000 hectáreas a 120.000 en sus momentos más difíciles. Una cifra de 100.000 millones de pesos es una cifra baja. Yo creo que podemos estar hablando de cifras que pueden estar cercanas a 1.000 millones de dólares. Durante el año, la Fiscalía ha intervenido bienes de las FARC por más de 60.000 millones de pesos en departamentos como Guaviare, Meta y Vaupés. Bueno, Felipe, los 138.000 millones de pesos, es decir, esos casi 50 millones de dólares de las FARC que tiene documentados la Fiscalía de Colombia, ¿dónde están ahora y qué destino tendrán? Jason, los bienes documentados por la Fiscalía en este momento se encuentran con una medida cautelar, es decir, que no pueden ser transferidos ni vendidos hasta que se termine el proceso donde un juez será la persona que determine si estos bienes fueron producto de actividades ilícitas como el narcotráfico y el secuestro. La Fiscalía, en coordinación con el gobierno, emplearán estos bienes para reparar a las víctimas del conflicto armado interno, según lo acordado en la Mesa de La Habana. Otro dato final, Jason, igualmente existen 480
$280.000, los cuales fueron devueltos recientemente por el gobierno de Costa Rica tras información encontrada en el computador del extinto jefe guerrillero, alias Raúl Reyes. Gracias, Felipe, por toda la información. Quiero vincular a esta hora en Bogotá, Colombia, a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial colombiana, también ex ministra de Defensa. Es un gusto tenerla con nosotros, señora Ramírez. Mucho gusto, Jason. Muchos saludos a todos los que están participando en el programa y, por supuesto, a toda su audiencia en NTN y en la noche. En momentos en que se conocen informaciones sobre grupos disidentes dentro de las FARC, el negocio que está lucrando a una organización como las FARC, pues en parte es el narcotráfico, en parte es la extorsión, pero significa que desmovilizarse no necesariamente va a obstaculizar que los que le están comprando la droga a las FARC dejen de hacerlo. Estos grupos se rearmarían, se reorganizarían como bandas criminales en un negocio tan lucrativo. Lamentablemente creo que pues muchas veces hemos advertido que en el proceso ha habido vacíos, ha habido silencios en los textos que ya se conocen por parte de la opinión, a pesar de algunas salvedades, por ejemplo en el tema del narcotráfico y también en otros. Vemos que la mayor parte de las obligaciones concretas son a cargo del Estado. Muy pocas obligaciones concretas a cargo de las FARC. En materia de narcotráfico, muy pocas obligaciones concretas a cargo de las FARC. Y yo sí echo de menos, francamente le digo, que el papel de los países amigos, de los países garantes, ha debido ser hacer con las FARC y por supuesto todos ellos de manera secreta un inventario de las armas de las FARC, un inventario de los hombres que tienen las FARC en cada uno de sus frentes para darle algún tipo de garantía al país de cuántos realmente son los que se van a desmovilizar y entregar las armas. Porque lamentablemente eso es algo en lo que la sociedad colombiana va a tener que actuar con los ojos cerrados, con un acto de fe. Y creo que el tema del narcotráfico es tan grande para las FARC que es difícil creer que toda esa organización esté dispuesta a renunciar al narcotráfico solo para entrar en la política. Fíjese que una publicación del Economist hace cerca de un mes dijo que las FARC tenía cerca de 30 trillones, óigalo bien, de pesos en sus arcas. Con eso se cancelaría todo el déficit fiscal de Colombia. Con eso se podrían hacer 10 veces todas las autopistas 4G. De esas cifras tan grandes estamos hablando y por esa razón es cierto, el Frente Oriental y obviamente ese bloque oriental y buena parte de sus frentes difícilmente se van a desmovilizar y van a dejar su negocio del narcotráfico. Aquí hay realmente que trabajar con muchísima más perspicacia, digamos con menos ingenuidad y entender que en esta materia solamente si Colombia tiene compromisos concretos y unos inventarios reales, podemos realmente saber que la parte que no se desmovilice habrá cómo perseguirlos porque se tenga certeza de quiénes son los que no se desmovilicen. Ahora, le pregunto al John Marulanda, si bien las FARC pueden estar muy cohesionadas para la desmovilización de sus miembros, asimismo están muy cohesionados los carteles de la droga que compran la cocaína que se produce de forma ilegal en Colombia y estos no se van a desmovilizar. ¿Quién va a ocupar esos espacios? Jason, están tan cohesionados cuanto la ambición humana lo permita. El narcotráfico es el problema de seguridad vital de toda América Latina, desde el Río Bravo, desde Reynosa, en Tamaulipas, hasta el sur de Argentina. Todos los problemas de corrupción, inseguridad, desinstitucionalización de todos los países de América Latina es el narcotráfico. Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo y de esa producción las FARC son uno de los principales, si no el principal cartel. ¿Cómo el gobierno no entiende eso? No se necesita ser un genio investigador, no se necesita haber ido a Harvard ni hacer investigación para entender que eso es de lógica. ¿Cómo van a dejar esos ingresos millonarios? ¿Por qué les ofrece el gobierno? Ahora, déjeme decirle esto. El problema de seguridad en Colombia es muy serio y todos sabemos que es un problema básicamente de seguridad urbana. Mire lo que pasa en Bogotá con la famosa olla del Bronx, microtráfico, todo eso son drogas. Ahí está metida las FARC. La negociación con las FARC debió, como lo dijimos hace
4 años, empezar por eso, porque es que ese es el problema y va a ser el problema del negocio, de la negociación en La Habana con ellos. ¿Qué sigue ahora? Muy difícil para el Estado. Nosotros estamos viendo que hay una negociación en la cual hay una voluntad de las FARC y una muy mermada capacidad del Estado. No creo que ahora vayan a bombardear al Frente Primero. ¿Cómo tiene eso presentación internacional? ¿Con qué? ¿Cómo dice el presidente? No, ordené de nuevo bombardear el Frente Primero de las FARC. Además de eso, el excomandante de la Fuerza Aérea nos acaba de decir de que se ha suspendido totalmente, han cortado los recursos de combustible para que, de hecho, no haya más bombardeos. Entonces, la situación es muy compleja. Este nudo gordiano que es internacional. Sí. Mire, los muertos, que si los perdonamos, los desaparecidos, que si van al Congreso es asunto de los colombianos. Lo del narcotráfico es asunto internacional. Sí. Y las decisiones que tome el gobierno lo va a afectar internacionalmente. Quiero agradecerle mucho desde Medellín, Colombia, John Marulanda, consultor internacional de defensa y seguridad, por haber estado con nosotros. Señor Celis, recordemos que justamente el bloque oriental tuvo que destituir a uno de sus hombres, a John 40, jefe del Frente 43, muy famoso por usar el dinero del narcotráfico, contrataba prostitutas, llevaba relojes Rolex, vivía una gran vida, y hoy en día las FARC dicen que no tienen dinero. ¿Cree usted que alguno de estos guerrilleros que hoy pueda estar obteniendo beneficios del narcotráfico vaya a cambiar su vida por lo que está ofreciendo el proceso de paz? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es la evidencia de cuántos hombres, cuántas estructuras entran en las zonas veredales de normalización. Yo creo que, o sea, la prueba reina de la seriedad de las FARC creo que está en la ubicación. Vamos a ver cuántos hombres entran. Va a haber un registro de armas, o sea, Naciones Unidas tiene la responsabilidad de registrar las armas que entran. Los únicos miembros de las FARC que van a ser aceptados como parte del proceso de paz son los que entren a las zonas, tienen que entrar todos, no solamente los guerrilleros, sino también los milicianos. Pero digamos que ahí va a estar el termómetro de la seriedad de este proceso. Si la fuerza pública siempre ha hablado que las FARC son 7.500 combatientes. Entonces, bueno, si vamos a ver 7.500 combatientes, yo creo que es una cifra, yo creo que vamos a ver más combatientes, porque las milicias también tienen que entrar, los lisiados de las FARC también tienen que entrar. ¿Esos milicianos también se van a movilizar? Claro, tienen que entrar a las zonas, todos los que se quieran hacer parte de los beneficios jurídicos y los beneficios legales tienen que estar ubicados en las zonas veredales de normalización. Entonces yo creo que ahí va, y el tema, yo creo que el tema de los recursos de las FARC, es cierto que las FARC ha sido una organización con una cuantiosa cantidad de recursos, fundamentalmente provenientes del narcotráfico, pero también es cierto que las FARC ha hecho una guerra de 52 años. Entonces yo creo que todo ese tema de los recursos de las FARC tiene recursos y las FARC hará parte de la negociación, digamos, lo que va a pasar con esos recursos. No sabemos si son pocos o muchos. Yo no creo que tampoco sean cuantiosos recursos, como lo ha planteado la doctora Marta Lucía Ramírez. No creo que las FARC tenga billones de dólares, no creo. Porque también, si los ha conseguido, los ha invertido en la guerra. O sea, la guerra es una actividad sumamente costosa, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, hay que ver esa parte como... Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales, pero ya le doy la palabra a la señora Marta Lucía Ramírez. A ustedes, los televidentes, los estoy invitando que continúen analizando con nosotros este tema de hoy, escribiéndonos en redes sociales. Tras este anuncio de disidencia en las FARC, ¿cree usted que la organización terrorista va a quedar dividida cuando firme un acuerdo de paz con el gobierno colombiano? Pueden seguirnos escribiendo a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Rápidamente leemos algunos mensajes de ustedes. El de Carlos Martínez dice: ya están divididas, los únicos que quieren firmar la paz son los dirigentes porque ellos aseguran una curul. También escribe Diana: no quedarán divididas, para mí se trata de una alianza con el ELN para ser más fuertes más adelante. Escribe Julie: sí se están dando divisiones, pero considero que no son mayoría de los guerrilleros. También José Antonio nos escribe: el problema de las FARC no es ideología, es el narcotráfico. Por eso hay varios bloques que no se van a desmovilizar. En minutos, nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.